El título del mensaje en esta mañana es Herencia por cobrar. Es una secuencia de alguna manera del tema de la semana pasada. El tema de la semana pasada hablamos, el título de la semana pasada fue La inspiración del Padre. Y es muy importante no olvidarnos, tener presente que al menos que nuestro Padre Celestial esté presente en nuestras vidas, es que nosotros vamos a poder ser inspirados para producir las obras que Dios quiere que produzcamos. Entonces, según San Juan 8:44, lo vimos la semana pasada, los hijos deseamos los deseos del Padre. Y la pregunta es, ¿cómo es que nosotros, estando acostumbrados a vivir una vida sin tomar en cuenta a Dios, puede cambiar nuestra manera de vivir? ¿Y cómo nosotros podemos dar ese fruto de arrepentimiento y producir las obras que Dios está esperando que todos produzcamos? Porque cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios y estamos dando como fruto lo que Dios espera que fructifiquemos, es que nosotros empezamos a ver en nuestra vida que Dios cumple lo que promete. Dios cumple lo que promete. Dios le prometió a Moisés y a toda la generación que salió de Egipto, desde antes de salir, que Él los iba a llevar a una tierra sumamente bendecida. Sin embargo, Moisés no entró a esa tierra. Ni siquiera uno de esa generación, excepto Josué y Caleb. Nosotros, te lo acabo de comentar ahorita, y podemos leer en la palabra, Dios cumple sus promesas. Dios nunca miente. Pero el punto es que si Dios le prometió a Moisés que iba a entrar, que iba a guiar al pueblo hasta a la tierra prometida, en un momento le dice, no entrarás, ni tú, ni todo este pueblo. La pregunta es ¿por qué? Alguien pudiera decir, bueno, entonces Dios retrocede, Dios dice, fíjate que siempre no, Dios no cumple sus promesas. No. El punto es que Moisés tenía problemas de carácter probablemente justificados, porque no se enojó de la noche a la mañana, porque era una constante de que el pueblo se quejaba. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Allá comíamos mejor. ¿Para qué nos sacó Dios de Egipto? ¿Para qué Dios nos sacó de la esclavitud? Vamos a morir de sed. Tenemos hambre. Dios le da maná. Ya estamos hartos del maná, queremos carne. Dios les manda codornices. Y constantemente una queja sobre Moisés del pueblo. Ahora eran varios millones de personas, no era una familia de 4, de 10 ni de 20. Eran millones de personas las que estaba guiando Moisés. El punto es que aunque el enojo, el arrebato que tuvo pudiera ser justificado y cualquiera de nosotros pudiéramos decir, oye Señor, pues cuántas veces lo han provocado y acaba de cometer este error. La palabra de Dios dice que un pecado destruye mucho bien. Un solo pecado. Entonces, con esto en mente, nosotros debemos de tener presente, no olvidar que Dios está esperando que cambiemos nuestra manera de vivir. Pero te repito, hemos vivido la mayor parte de nuestra vida, algunos casi que toda la vida, lejos de la voluntad de Dios, sin el interés de arrepentirse. La pregunta es, ¿cómo podemos producir las obras, las obras que Dios quiere, estando acostumbrados a vivir en una vida de pecado? Vamos a leer Romanos capítulo 8, verso 1 y después brincamos al 9, al verso 9. Romanos 8:1 dice, ahora pues, ¿lo tienen ahí? ¿Sí?
ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vamos meditando la Escritura. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Todos hasta ese punto podemos decir gracias, Señor. Pero luego nos dice quiénes son los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Verso 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. En el verso 9 nosotros encontramos, vamos a llamarlo así, el secreto, la clave. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no viven conforme a la carne. Mas vosotros no vivís según la carne. Bueno, la realidad es que sí vivimos conforme a la carne. O sea, algunos en ciertas áreas de nuestra vida, en ciertas situaciones, seguimos teniendo la misma actitud, como si nunca hubiéramos conocido a Dios. Entonces, ¿cómo yo puedo vivir conforme al Espíritu? Lo explica el verso 9. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces nosotros tenemos que estar procurando que el Espíritu de Dios guíe nuestra vida. Un error que cometemos es esforzarnos por no cometer pecado. Ese es un error. Esforzarme, el mentiroso que se esfuerza por no decir mentiras, va a mentir. Lo que tenemos que hacer es llenarnos del Espíritu Santo. Como resultado, la mentira se va de la vida. Sucede hasta en lo natural. Todos aquellos que de repente tenemos un régimen alimenticio desordenado, el médico te dice, evita esto. Somos conscientes que nos hace daño, somos conscientes que estamos más propensos a un mundo de enfermedades, etcétera, pero no lo podemos evitar. ¿Por qué? Porque tenemos hambre. Pero cuando nosotros llenamos nuestro estómago de comida saludable, aunque se te antojen los tacos de tripa, ya no caben. ¿Sí me explico? Entonces, cuando nuestra vida está llena de Dios, cuando el Espíritu Santo habita mi mente y mi corazón, ya no cabe la mentira. Empiezas a experimentar lo que la Biblia llama redarguir. El Espíritu Santo no redarguye de pecado, es aquel que te hace sentir, híjole, me equivoqué. Es el Espíritu Santo. Verso 10, Romanos 8:10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Verso 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne. Por el Espíritu, no por el esfuerzo. Por el Espíritu. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos,
herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Yo te quiero decir algo. Dios no cambia. Dios no cambia. Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio. Dile que está al lado tuyo, Dios no cambia. Dios es perfecto en todo sentido. Dios no necesita adquirir conocimiento, lo sabe todo. Dios no necesita aprender. Alguno dirá, no, es que los seres humanos del 2023 somos muy diferentes a los seres humanos de hace 3000 años. Las tentaciones que hoy tenemos son muy diferentes a las que... Es exactamente lo mismo. Las raíces son las mismas. Entonces, Dios no necesita madurar ni aprender a ser el Padre que nosotros necesitamos que Él sea. Nosotros sí, cada uno de nosotros que tenemos hijos, que somos padres, podemos reconocer o reconocemos que con el tiempo maduramos como padres. Es decir, hemos aprendido de la paternidad a medida que nuestros hijos van creciendo. Cuando uno recibe a un hijo, cuando un hijo sabe, es un completo extraño. No lo conocemos. No sabemos sus necesidades, no sabemos su carácter, no sabemos nada. No sabemos qué es lo que ese hijo necesita de nosotros como padres. De hecho, los hijos nacen sin capacidades para valerse por sí solos. Los hijos no pueden alimentarse solos. Un bebé no puede alimentarse solo. No pueden ni siquiera permanecer limpio. No pueden cuidarse, no saben caminar, no saben hablar. Necesitan de un padre que los alimente, los proteja, los mantenga limpios. Necesitan de un padre de que los cuide de sí mismos. Hay hijos, hay bebés, hay niños muy aventados, muy extremos, y se suben y todo prueban y todo comen y meten los dedos en todos lados y por todo, y uno tiene que estarlo cuidando porque no tiene la madurez, la capacidad de discernir los peligros. No tiene la capacidad de saber que hay cosas que si ingiere lo pueden matar. Para eso necesita un padre. Pero los hijos, incluyendo a nosotros que somos padres, sí necesitamos madurar. Dios nuestro Padre no, nosotros sí. Dice primera a los Corintios 13:11, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Esta palabra que se traduce al español como niño, en el griego, figurativamente hablando, se refiere a una persona simple. ¿Usted sabe lo que es una persona simple? Aquel que dice, no pasa nada, no, hombre, dale. Aquel que no es precavido, aquel que no respeta los límites. Hay algunas traducciones de la palabra de Dios que la palabra simple la traduce como tonto. Hay otras que la traducen un poquito más fuerte en nuestro español, estúpido. Entonces, un niño en esta escritura nos enseña que se refiere a un creyente inmaduro. Y cuando dice más, cuando ya fui hombre, no se refiere a un niño que ya tiene 20 años, que ya tiene 30 años. Se refiere a un adulto maduro, porque hay adultos que no han madurado. A un adulto maduro.
Por esto, el comportamiento de una persona en su infancia no necesita explicación. Una persona inmadura no puede comportarse más que de forma inmadura. No han madurado. Lo mismo un nuevo creyente, aunque está convencido de que el camino, la verdad y la vida es Jesucristo, un nuevo creyente no está convertido a Cristo. Y muchos de nosotros estamos convencidos que la palabra es la verdad, que nuestra vida debe de regirse por los principios de la palabra, que no hay otros dioses más que el Dios verdadero, el todopoderoso, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios que adoramos, que el único camino al cielo es Jesucristo. Estamos convencidos. Sin embargo, seguimos comportándonos de la misma manera que un incrédulo. Nos falta madurez. El asunto no es si la inmadurez de algunos está justificada o no. O sea, una persona inmadura, un niño se comporta como niño. Un recién nacido se comporta como recién nacido. Un nuevo creyente se comporta como nuevo creyente. Pero el asunto no es si la inmadurez de algunos está justificada o no. Ninguno de nosotros debemos de tomar como excusa ser nuevos creyentes para seguir viviendo en pecado. No se trata de decir, oye, voy empezando, dame chance, tranquilo, ya entendí, poco a poco, ya dejé algunas cosas, sí, yo sé que me falta. Bueno, y si sabes que te falta, ¿por qué no te aplicas? Entonces hay quienes justifican su inmadurez, su vida de ser un nuevo creyente para permanecer en el estilo de vida de pecado. Vamos arrancando. Y sobre todo porque miran después a personas que tienen 10 años en el Evangelio, 10 años convencidos que tampoco se han convertido. Y dicen, pues mira, tú tienes 10 años y todavía haces esto. Yo voy empezando, tenme paciencia. Pero no nos damos cuenta que aunque tengas 10, 20, 30 años en el Evangelio, si no maduras, si no te arrepientes, no eres tratado como hijo. Y eso a veces no lo vemos. Entonces, Romanos capítulo 8, verso 10 dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Soy un inmaduro, soy un recién nacido, soy un nuevo creyente. No. Romanos 8:10. ¿Cristo está en ti? Entonces ya no debes de vivir la vida de pecado. Nada de que voy empezando. Ya no debes de vivir la vida de pecado. Como podemos ver, si Cristo está en nosotros, no hay justificación para permanecer en el pecado. Algunos piden paciencia en cuanto al arrepentimiento. Y no se trata de que nosotros como hermanos en Cristo, como líderes de alguna congregación, como pastores, seamos comprensivos o no con los nuevos creyentes. El punto es todo lo que te pierdes a causa de la inmadurez. Todo lo que te pierdes. Cualquier padre sabio, por más riquezas que tenga, no le va a dar al hijo todo lo que él quiera. Porque los padres tenemos que ver que los hijos tengan la madurez. Tú no le puedes dar, por más que ames a un hijo, no le puedes dar un automóvil a los 8 años de edad. Ándele, hijo, vaya a pasearse.
A veces no tiene ni la estatura para alcanzar a ver los pedales, no conoce las reglas de tránsito, no tiene el discernimiento para no arriesgar su vida o lastimar otras vidas. Entonces, nosotros debemos de entender esto. No se trata de que no, hombre, voy empezando. Ok, vas empezando y quieres llevártela así más o menos. No reclames las cosas que por la inmadurez no pueden llegar a tu vida. Nos las perdemos. Dice Gálatas capítulo 4, verso 1. Pero también digo, entre tanto el heredero es ¿qué? Niño. Gálatas 4:1. Entre tanto el heredero es ¿qué? Niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Fíjate lo que dice esta escritura. Un esclavo y un niño no tienen nada de diferentes, aunque el niño sea señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. ¿Está bajo qué? Tutores y curadores. ¿Por qué curadores? Porque se va a lastimar y necesita quien lo cure. Hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Cuando éramos nuevos creyentes. Ya estoy convencido. Sí, pero seguíamos viviendo la misma vida de pecado, siendo inspirados por lo mismo que nos inspiraba antes de conocer a Dios. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones ¿qué? El Espíritu de su Hijo, que también se puede traducir como el Espíritu Santo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Ya que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Esta escritura nos enseña, número 1, que una persona inmadura tiene el mismo estilo de vida que un esclavo. De una persona que practica el pecado. Primera de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, dice. Está muy fuerte esta palabra. Está muy tajante. No dice el que peca, el que practica el pecado. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, si en mi vida ya apareció Cristo, Cristo viene a deshacer las obras del diablo, los deseos del diablo en mi vida. Viene a deshacerlos. Verso 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Está muy fuerte esta palabra. Pero Dios nos quiere dar. Dios quiere entregarnos todo lo que en su palabra promete. Dios quiere que estemos listos, que maduremos, que cada semana nos veamos en el espejo de la palabra. Identifiquemos las cosas que no nos gustan, que no están bien, y corrijamos. De la misma manera que contemplamos nuestro rostro para peinarnos. Yo siempre traigo un gallo acá atrás. Ahorita venía y me dice mi esposa, ¿traes un gallo? A veces algunos de ustedes aquí me dicen,
Cachino, traes un gallote. Porque no me veo atrás. Hay mujeres que se pasan mucho tiempo maquillándose. Y si de repente al delinearse las cejas se les va la mano, no salen así. ¿Verdad que no? Ay, hoy me salió media chuecona. No, la corrigen. Tienen plantillas. ¿Por qué? Porque no, ¿cómo voy a salir a la calle así como el poliboso, no sé cómo? No, se va a reír la gente. Me veo mal. O simplemente no me gusto. Y si no me gusto, no voy a andar libremente. Necesito corregirme. Necesito corregir lo que no me salió bien ahorita. De la misma manera, mujeres que se esfuerzan en eso, mírense en la palabra. Busca todos los temas que la palabra habla para ti, mujer. Y corrige las actitudes, primeramente para con Dios y después para con los demás. Las actitudes que te hacen ver mal. A veces estamos tan habituados a llegar y no saludar a nadie. Yo no tengo que saludar a nadie. Te ves mal, amigo. Hay gente que uno les extiende la mano y te dejan con la mano extendida. ¿Quién se ve mal? ¿El que se quedó así o el otro que el que no saludó? Te ves mal. Al menos no te ves como un hijo de Dios. Mira que está al lado tuyo, ahí te hablan. Entonces la inmadurez es una cadena en el sentido de la esclavitud que no nos permite vivir la libertad que Cristo nos ha dado a través de la redención. La inmadurez sigue siendo esa cadena que no nos permite cobrar la herencia. Porque en tanto el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Una persona inmadura tiene una herencia por cobrar, pero no la va a poder cobrar hasta que madure, porque los esclavos no tienen derecho a nada. Para que un esclavo como José, que fue vendido como esclavo, después fue preso y después fue gobernador de Egipto, de la prisión a gobernador, tuvo que haber sido puesto en libertad. No le decían, bueno, gober, váyase a la cárcel. No, tuvo que haber sido puesto en libertad para poder tomar la autoridad, el poder. Entonces, si en la escritura niño se refiere a un inmaduro y un inmaduro nada difiere del esclavo, entonces la herencia no la puedo cobrar hasta que sea libre. Ahora, la pregunta es, ¿cómo sé si yo estoy madurando? Gálatas capítulo 4, verso 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Cuando el Espíritu Santo gobierna nuestra mente y corazón, nosotros dejamos la esclavitud, dejamos la inmadurez. Pero fíjate cómo dice esta escritura. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. ¿Qué quiere decir esto? Que
todos los hijos de Dios tenemos al Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo nos lleva a adorar al Padre, a decirle papito lindo. Abba quiere decir papito. Tú no le puedes decir papito a un extraño. Tú no le puedes decir papito a alguien que no conoces. Entonces el Espíritu Santo en mi corazón es un reflejo, o va a reflejar la madurez, la libertad en Cristo. Pero ¿cómo puedo saber yo si estoy siendo maduro, si estoy madurando? Con el Espíritu Santo dentro de mí. ¿Cómo puedo saber yo si el Espíritu Santo está dentro de mí? Porque eso sí se mira. ¿Cómo se mira? Porque toda persona que está llena del Espíritu Santo tiene un amor, tiene un respeto, honra, adora, alaba al Padre en todo lo que hace. Eso sí se mira. A mí me preocupa que durante la alabanza y la adoración no alabemos y no adoremos a Dios. Porque si en medio de la alabanza y la adoración no alabas ni adoras a Dios, mucho menos lo vas a hacer allá afuera. Mucho menos lo vas a hacer en tus finanzas, en tu negocio, en tu trabajo, en tu familia, en los secretos donde nadie te ve. Si en el entorno de alabanza, si en la atmósfera de alabanza y adoración no alabamos ni adoramos a Dios, no lo vamos a hacer allá afuera. Nos falta el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos lleva a clamar papito lindo. Ahora ya lo tenemos, pero no nos dejamos guiar por Él. Porque la Escritura dice, el día que recibiste a Cristo en tu corazón, el Espíritu Santo vino y te selló. El asunto es que no dejamos que Él mande, que Él decida. No lo dejamos, no le permitimos. ¿Qué es lo que produce o qué nos ayuda a madurar? ¿Qué nos ayuda a crecer? Número uno, obedecer a Dios y a su palabra. Una persona madura obedece a Dios y a su palabra. Dice 2 de Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia, para instruir en justicia. Verso 17, a fin de que el hombre de Dios, ¿quién? Otra vez, a fin de que el hombre de ¿quién? Dile al que está al lado tuyo, te hablan. Tú eres un hombre de Dios, tú eres una mujer de Dios. A fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto. Perfecto en el idioma bíblico tiene un sinónimo: maduro. Perfección y madurez son sinónimos en la palabra de Dios. Entonces dice, toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios madure. Si yo estoy entendiendo que la inmadurez me va a generar el estilo de vida de un esclavo, yo necesito madurar. Número uno, tengo que obedecer la palabra de Dios, aplicar la palabra de Dios en mi vida. ¿Por qué? Porque la Escritura no necesita ni interpretación, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro. Y lo dice, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Por qué no producimos buenas obras? Porque no tenemos Biblia aquí. Todos estamos en ese proceso. ¿Qué coraje me da
Cuando algo no me sale bien, cuando no recibo el resultado que yo esperaba, qué coraje me da cuando digo, ay, la Biblia dice esto y yo hice esto otro. Conozco la palabra, predico la palabra, nada más que a la hora de decidir se me olvidó aplicar la palabra. ¿Cómo me van a salir las cosas bien si estoy caminando en contra de la palabra de Dios? Y a mí me da coraje porque sé. Porque muchas de las veces decidimos en las emociones, respondemos las situaciones según la emoción que traemos. Compramos, vendemos, nos asociamos, comemos, viajamos y todo sin contemplar a Dios. Estamos habituados a hacerlo así, pero eso es lo que hacen los incrédulos. Entonces, si yo quiero madurar, necesito la escritura de Dios. Número 2, ser guiado por el Espíritu Santo. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ya no son esclavos, sino hijos, los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios. Número 3. ¿Qué me lleva a madurez? No seguir la corriente del mundo, ni sus definiciones, ni sus filosofías, ni sus definiciones. El mundo a lo bueno le dice malo, a lo malo le dice bueno, a lo amargo le dice dulce, a lo dulce le dice amargo, a lo común le dice normal. A lo normal le dice extraño, le dice anticuado, a lo que está dentro de la norma. Si yo quiero madurar, si yo quiero dejar esa vida de esclavitud que evita que las promesas de Dios se manifiesten en mi vida, que se hagan una realidad, debo dejar de seguir la corriente del mundo. Debo tener en mi vida establecido el concepto de bien y de mal según la palabra de Dios, no según la moda. Miraba días pasados algunos creyentes, puro tiene infierno. ¿Creyentes? Sus historias nunca han publicado un versículo. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? No deberían. Pero el que sabe del programa ese, La Casa de los Famosos. Conozco personas que se congregan y en sus historias voten por Wendy. Siguiendo la corriente del mundo. Aceptando cosas que van en contra de la palabra de Dios. Apoyando, y ay no, los libros de texto no. Yo voy a sacar a mis hijos de la escuela. No, yo no sé, los voy a dar escuela en casa, no sé qué voy a hacer, porque vienen cosas que no, bien tremendas. Hashtag Team Infierno. ¿Tú crees que Dios no te ve? Ahora, cuando no hay Biblia en tu mente y corazón, cuando no el Espíritu Santo está guiando tu vida, Dios dice, no me extraña. Pero que no te extrañe que no recibas. Que no te extrañe que la soledad, que la depresión, que el temor, el miedo, que la enfermedad, que la escasez no se vaya de tu vida. Pero ¿por qué si soy tu hijo? ¿Cuántos hemos dicho así? En nada difiere del esclavo,
Dios está, a veces estamos nosotros en una necesidad, en una enfermedad, y Dios está tan tranquilo en el cielo. Muchos decimos, Dios, por favor, y creemos que dice Dios, arrepiéntete, es la clave. Madura, ya deja la corriente del mundo, ya no te conformes. Ya no tengas forma, ya no tengas apariencia, ya no te comportes como un incrédulo. Es la clave. Así de sencillo. Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Cuando yo sigo la corriente del mundo, soy un desobediente. Ay, es que no puedo obedecer a Dios. Sigues la corriente del mundo. ¿Qué tengo que hacer? Evitar eso. Porque voy a terminar en desobediencia. Y no se trata de que como quiera Dios me perdona. Se trata de lo que te estás perdiendo. Claro que Dios te perdona. Pero algunos ya perdieron la juventud en inmadurez. Yo he visto hombres ancianos, hombres de Dios ancianos llorar, rogarle a Dios. Si me das 5 años de vida, Señor, te prometo que predicaré todos los días a toda la gente. No me quiero morir. No aproveché mis años buenos, mis años de fuerza. No aproveché mi juventud. Te ruego, dame 5 años de vida. Yo los he visto llorar. Como quiera Dios perdona. Dios te perdona, claro. Es grande en misericordia. Su misericordia se renueva cada mañana. Pero ¿qué te estás perdiendo en la inmadurez? ¿Qué nos hemos estado perdiendo? Si queremos dejar la esclavitud y madurar, necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. No hay de otra. Romanos 12:2, nueva traducción viviente. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Ay, ya viene Halloween. Mi temporada favorita. ¿Qué dice la Escritura? No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Yo quiero lo bueno, yo quiero lo agradable, yo quiero lo perfecto. Necesito dejar de imitar las conductas y las costumbres del mundo. Es una palabra de exhortación la que Dios nos está hablando en esta hora. Número 5, ejercitar el dominio propio. Proverbios 28:28, nueva traducción viviente. Una persona sin control es como una ciudad con murallas destruidas. Una persona que no controla su carácter está desprotegido. Hemos malinterpretado lo que es tener carácter fuerte por lo que es carácter débil. Porque son las definiciones del mundo. ¿Y él por qué está enojado? Es que es de carácter fuerte. No, es de carácter débil. No controla su enojo. El de carácter fuerte es el que a pesar de la provocación no cae en ella. A pesar de que lo gritan, no grita. Ese es el de carácter fuerte. Él se está dominando, ese tiene dominio propio.
No, es que los castillos somos de carácter fuerte. No, no es cierto. Somos débiles, no nos podemos controlar. Necesitamos aprender a ejercitar el dominio propio. Pero te digo algo, lo mismo que te dije hace un momento. ¿Cómo ejercito el dominio propio? No voy a morder la lengua. Ahí viene la comadre. No voy a caer. No morder la lengua. Más cachicle, más cachicle. No, no se puede. Así no es en tus fuerzas. Dice la Escritura que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de ¿qué? No, dígamelos en orden. De poder, de amor y de dominio propio. O sea, el Espíritu Santo en mí hace que yo tenga autocontrol. Técnicas de autocontrol. Y ahí estamos. ¿Cómo le hago? Tómate un té de valeriana. ¿Cómo le hago? Evita esto. No. Llénate del Espíritu Santo. Esa es la solución. 6. Hacer de la palabra de Dios mi código de vida. ¿Qué dice Dios? Estaba leyendo, buscando todas las citas bíblicas que hablan acerca de la herencia y me encontré con cosas. ¿Cómo la Biblia dice a quién se le deja la herencia? La Biblia lo dice, hablando en lo material. Y si no tuvo hijos, ¿a quién se le deja? Todo así específicamente, todo. Y tantas cosas que la palabra de Dios nos enseña a evitar problemas, a solucionarlos, a no caer en ellos, a no caer en la mentira. Pero no hemos hecho de la palabra de Dios nuestro código de vida. ¿Qué nos pasa? Se nos olvidan cosas. Tropezamos con la misma piedra, hasta canción lo hacemos. Balada, cumbia, banda, como sea, la cantamos. Como con orgullo, como que. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Yo no sé si tú has caminado a oscuras completamente en un lugar extraño, o sea, un lugar que no estás habituado, que no conoces, completamente a oscuras. Yo no sé si tú has caminado en el monte, en el bosque, cuando no hay luna. Confiado no caminas. Me voy a espinar, me puedo caer, me puedo perder. Vas a tientas, vas. Hay algunos de nosotros que no tenemos confianza. Hay algunos tan inseguros. Si la Biblia dice que no solamente es una lámpara aquí en corto a tus pies, sino que alumbra tu camino. Cuando yo tengo la palabra de Dios como mi código de vida, yo sé para dónde voy. No me puedo perder. El camino está alumbrado. Mientras no la tenga como código de vida, viviré como esclavo del miedo, en inmadurez. Voy a andar a tientas adivinando. ¿Qué pasa cuando hacemos de estas cosas nuestro estilo de vida? Cuando número uno,
obedecemos a Dios y a su palabra. Número 2, somos guiados por el Espíritu Santo. Número 3, no seguimos la corriente del mundo, ni sus definiciones, ni filosofías. Número 4, cuando cambiamos nuestra manera de pensar. Número 5, cuando tenemos dominio propio. Y número 6, cuando hacemos de la palabra de Dios nuestro código de vida. ¿Qué sucede? ¿Cómo es una vida así? Tengo sabiduría para decidir de acuerdo a la voluntad de Dios. Camino seguro, no me pierdo. La luz de Dios está en mí y la luz de Dios en mí alumbra las tinieblas a mi alrededor. El carácter de Cristo se forma en mí, pero sobre todo, no hay nada que impida que reciba la herencia que Dios ha preparado para mí. Eso es lo que sucede. Para cobrar la herencia que Dios nos ha preparado es necesario arrepentirnos y madurar. El arrepentimiento está dentro de la madurez del nuevo creyente, del crecimiento espiritual. Arrepentirse es dejar de vivir en pecado. Hay algunos que siguen practicando el pecado y todavía reclaman. ¿Por qué? ¿Cuándo? Me voy a hacer mormón. Me voy a ir para allá porque aquí parece que Dios no está. Dios no bendice. Todavía reclaman. Efesios 5:5, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ninguno. Verso 6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Mira, aunque yo, otro pastor, otro predicador, te diga que Dios te va a bendecir, aunque nosotros, no, ya viene la bendición para tu vida, sigue creyendo, estás a punto, no, aunque nosotros te echemos porras, sin arrepentimiento, sin cambio de vida, no hay herencia. A veces hay personas que están buscando mensajes de esperanza, palabras motivacionales. Buscamos que alguien nos diga, Dios te va a bendecir, no importa nada, porque Dios cumple lo que promete. A la carne le encantan esos mensajes. No importa tu pecado, tu Padre amoroso te va a prosperar. Hay gente que anda buscando escuchar eso. No confundamos el amor de Dios con la herencia de Dios. Son dos cosas diferentes. Indudablemente Dios nos amará siempre. A pesar de todo, Dios nos va a amar. Pero la palabra es clara: sin arrepentimiento ni madurez no se puede participar de la herencia. La palabra es clara. Es que Dios lo ama, claro, Dios lo ama y Dios me ama a mí también. A todos. Hay quienes están orando, Señor, te pido, te ruego, restaura mi matrimonio, y se comportan para destruirlo. ¿De qué sirve esa oración? Señor, ayúdame a criar a mis hijos en obediencia, en temor a ti, que sean buenos, que te honren. Y los estás fastidiando todo el día. Las oraciones no sirven, no funcionan. No caminamos por fe. Decimos algo, hacemos otra cosa. Pedimos algo, actuamos en contra de lo que pedimos. ¿Quién hace eso? Un inmaduro.
Dios quiere que sus hijos no padezcamos nada. Porque los hijos de Dios no tienen falta de nada, de ningún bien. Los cristianos sí. Se trata de ser cristiano. Se trata de que la vida de Dios se manifieste en mí. Se trata de tener presente que el infierno es real. Bien o mal vas a vivir los años que vas a vivir. Bien o mal, porque depende de tu capacidad de administrar los bienes que Dios ponga, tu responsabilidad, muchas cosas. Pero vas a vivir los años que tengas que vivir y se van a acabar y punto. Pero de ahí comienza una eternidad. Eso es lo más importante. Que por un deleite momentáneo no pierdas la herencia que Dios ha preparado en el reino de Cristo y en el reino de Dios. Que no mires como que no pasa nada. Si hago o no hago, Dios me perdona, ahí vamos cambiando poco a poco. No. Se trata de bloquear la herencia o permitir que todas las promesas de Dios se hagan una realidad en mi vida. Si Él lo prometió, está fácil, ya nada más hay que hacer nuestra parte. Ya lo dijo. Nos ponemos de pie. Como hemos escuchado, ser guiado por el Espíritu Santo facilita todas las cosas, hace que todas las cosas se den naturales. Ser guiado por el Espíritu Santo hace que te salga natural el perdonar. Que te salga natural el bendecir, el amar. Que te salga natural no seguir la corriente del mundo. Que te salga de una manera natural buscar hacer la voluntad de Dios. Y esa es nuestra oración en esta mañana. Cierra tus ojos ahí. Padre, en esta mañana, después de escuchar tu palabra, Señor, después de probablemente volver a escuchar esta escritura, este mensaje en este sentido, Señor, te ruego que tu Espíritu Santo guíe mi vida, que a partir de hoy pueda yo caminar seguro en tu palabra. Ayúdame a leer tu palabra todos los días. Ayúdame a quitar de mi vida los fundamentos, filosofías que van en contra de tu palabra o de tu voluntad. Ayúdame a ser el hijo tuyo que debo de ser. Espíritu Santo, ven sobre nosotros. Ven con poder.
tómanos. Quita de nosotros todo prejuicio, toda malicia. Espíritu Santo, ven, llena, inunda nuestra mente, nuestro corazón. Ven, Espíritu Santo. Queremos vivir siendo guiados de tu mano. Necesitamos que guíes nuestra vida en todo sentido. Hemos buscado caminos alternos, alternativas. Solamente hay un camino. Hemos tratado con obras con esfuerzo conseguir cosas que son el resultado del arrepentimiento. Padre, yo te ruego, como ha estado sucediendo en estas últimas semanas, que si hay algún enfermo, tú lo sanes. Que todos los que estamos aquí dispuestos a vivir en obediencia, en guianza de tu Espíritu Santo, sea impactada nuestra vida, nuestra salud, nuestro cuerpo en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, saca toda dolencia y enfermedad, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Confírmanos tu presencia con un abrazo, Señor, con una paz, con un toque tuyo. Te lo rogamos. Queremos sentirte, queremos sentir que eres real, Espíritu Santo. Que nuestra carne sea impactada por tu gloria. Que en nuestra mente no quepa duda alguna. Hay una persona que ha sentido mareos, te da como vértigo, caminas, te vas de lado, estás preocupada. No le has querido decir a nadie, tienes miedo de comentarlo, tienes incluso miedo de ir al médico. El Señor te está sanando en este momento. Gracias, Espíritu Santo. Que ahorita que salgamos de esta casa tuya, tu presencia vaya con nosotros y nosotros permanezcamos dentro de tu presencia. Cuidemos tu presencia. Empecemos a sacar todo lo que no te honra de nuestra vida. No solamente cosas materiales, no solamente costumbres, hábitos, carácter, actitudes. Rendimos a ti. Si tú nunca te has rendido a Él, dile en esta mañana, dile: hoy me rindo a ti, Espíritu Santo. Te cedo el control, guíame. Guía mis pasos, guía mis decisiones. Toma control de mis emociones.
entrego mis cargas, mis preocupaciones, deseos, peticiones. Mi esperanza está en ti. Pongo todo en tus manos. Gracias, Espíritu Santo. Dios está trayendo consuelo para ti que has estado llorando. Dios está trayendo a la vida de algunas personas que se han estado preguntando, que se salen de casa, que no quieren que nadie les vea, pero que hay una incertidumbre. Dios está trayendo paz, consuelo. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia. Si tú nunca has sentido un toque del Espíritu Santo y todavía te falta hoy, yo te invito a que pases a este altar. Queremos orar por ti. Si tú dices, tengo tiempo de no sentirlo, tengo tiempo desconectado,